Hola, muy buenas. Mi nombre es José Luis García, soy redactor de enbolsa.net y analista independiente, y hoy estoy con vosotros en un nuevo vídeo análisis para mostraros el sentimiento de mercado que están viviendo actualmente en los índices americanos. Sobre todo vamos a ver algunos datos sobre el S&P 500 y sobre el NYSE que nos van a aclarar un poco la situación en la que nos encontramos actualmente, con estas últimas subidas tan pronunciadas y con la ruptura del techo de los 1.900 puntos en el S&P 500, que le ha llevado a marcar una serie de máximos consecutivamente crecientes. La semana pasada, hace un par de semanas, estuvimos hablando sobre que el VIX había alcanzado una zona de máximos. Aquí tienen el VIX invertido en este gráfico, y observamos como cuando llegó a niveles de 12.50 aproximadamente, 12.40, muchas fueron las voces que salieron hablando en distintos medios de comunicación, hablando de que, bueno, que el mercado había tocado techo, que estábamos en una zona de techo del S&P 500 y que con un VIX en ese nivel y con esos niveles de confianza tan altos, pues el mercado no podía seguir subiendo. Y nosotros elaboramos varios artículos en estrategias de inversión en nuestra página web y algún vídeo análisis donde decíamos todo lo contrario. Decíamos que el VIX sí estaba en una sensación de confianza, pero que el resto de los indicadores de sentimiento de mercado, de complacencia y de miedo no nos corroboraban la lectura del VIX. Con lo cual teníamos que ser objetivos y ver que realmente el VIX estaba actuando de manera individual. Y el VIX, el problema que tiene es que últimamente el VIX está siendo, para mi gusto, excesivamente manipulado. ¿Por qué? Pues porque en el VIX existen ya muchos activos que se pueden negociar con respecto al VIX. Ya tenemos ETFs inversos, tenemos CFDs del VIX, tenemos futuros del VIX, tenemos los activos subyacentes, demasiados, y por lo tanto ya es un activo más a negociar y ha perdido ese carisma que tenía anteriormente de ser un indicador real de sentimiento, y ahora es más como un activo más operativo. Entonces observamos cómo realmente el VIX ha seguido subiendo y lo tenemos actualmente en niveles de máximos aproximadamente de unos 11.50, 11.90, que son los niveles que se marcaron en febrero concretamente en marzo, el 14 de marzo del año pasado. Con lo cual ahora sí lo tenemos en una zona extrema y ahora sí podemos hablar de que el VIX se encuentra en zona extrema. Pero no vamos a analizar el VIX de manera independiente, lo vamos a analizar de manera globalizada. Por lo tanto, el VIX es un factor, pero fíjense cómo hace un par de semanas, cuando estábamos en estos máximos, no estaban los indicadores de porcentaje de valores por encima de la media 50, no estaban en su nivel de máximos, ni el porcentaje de valores por encima de la media de 21 estaban en su nivel de máximo. Por lo tanto, no había un exceso de confianza. Hoy ya vemos cómo esos indicadores van camino de su zona de máximos y camino de sus zonas de máximos y por lo tanto zonas de confianza extrema o complacencia. Aquí lo vemos como ahora sí observamos cómo los indicadores se están sincronizando, el VIX se está sincronizando con indicadores como el porcentaje de valores por encima de la media de 50 y por encima de la media de 21. Vamos a ver el porcentaje de alcistas y bajistas. Volvemos a lo mismo. Cuando el VIX marcó este techo, decíamos, señores, no veo niveles extremos de confianza. No lo hay en el porcentaje de valores alcistas. Porcentaje de valores alcistas confiantes significa que estén por encima del 55, en la zona del 60%. Cuando el 60% de los valores del S&P 500 son alcistas, entramos en zona de real confianza. Fijaros aquí cómo lo vimos y se produjeron las caídas, tenemos marcado varias situaciones y en todas hubo correcciones. Todavía no estábamos, ahora sí. Y otro punto importante, otro factor, no será solamente necesario que el porcentaje de valores alcistas esté por encima del 60, sino además el porcentaje de valores bajistas debe estar en el 5% o por debajo. Y ahora sí existe esa alineación de subida de alcistas y bajada de porcentaje de valores bajistas. Por lo tanto, ya tenemos tres factores alineados. Ahora vamos a ver el ratio put-call. Aquí observen cómo el ratio put-call equity está marcando niveles, ahora sí está marcando niveles extremos, absolutamente extremos en la compra de calls. Ese ratio put-call, que lo tienen en la página web, ya lo saben, que lo pueden consultar en tiempo real en nuestra página web de enbolsa.net, en la parte premium, dentro de los indicadores de volatilidad.
ya saben que lo pueden consultar. Ahí sí se observa claramente, cómo estamos en niveles de altas compras de calls en las acciones. Por lo tanto, el mercado minorista, de los inversores minoristas, se está alineando de manera clara en el tramo alcista. Aquí pueden consultarlo, tanto el PDF como el ratio put call en tiempo real. Esto sí es un nivel extremo. Y volvemos a ver una nueva alineación del ratio put call equity. Si nos vamos al ratio put call index, vamos a buscar el ratio put call index. Aquí lo tengo. El ratio put call index es el que suma las posiciones en equity, es decir, las posiciones en minoristas que están entrando en acciones con las posiciones que es de los profesionales que están entrando en índices. Y ahora fijamos cómo la zona de máxima confianza es la zona entre el 0,75 y 0,70 en ese ratio put call total. Observamos que tanto los compradores de opciones call en acciones y los compradores de opciones call en índices ahora sí están compenetrados, marcando ya zonas relativamente bajas en este ratio y por lo tanto una zona de confianza muy clara, como ya ocurrió en esta zona o en esto o en este caso, en todos estos casos. Bien, tenemos ratio put call equity, ratio put call total, tenemos porcentaje de valores alcistas y bajistas, porcentaje de acciones por encima de la media 50 y por encima de la media de 21 y el índice VIX. Ahora sí tenemos una sincronía. Vamos a seguir rematando algunos datos que yo creo que pueden ser de interés, como es en este caso la alineación que existe entre el ratio put call equity PPO, es decir, un ratio más suavizado, y el index TRIN, o lo que se llama también el Trading Index, que está basado en la línea de avance-descenso y en los volúmenes empleados en esa línea de avance-descenso. ¿Por qué lo pongo como confianza? Realmente no es un indicador de confianza, es más un indicador de amplitud de mercado, pero combinado con el ratio put call equity da unas señales muy potentes. ¿Y qué tenemos que buscar aquí? Pues vamos a buscar la confluencia de máximos entre el TRIN, es decir, cuando haya mucha subida, es decir, cuando se produzcan muchas subidas y el volumen no sea concordante, y veamos también, a su vez, el indicador de compras de calls muy alto. Pues cuando haya muchas calls compradas, el precio marque nuevos máximos y el volumen no sea concordante, tendremos una sesión, un posible techo de mercado. Aquí lo tienen, aquí tienen otra coincidencia, aquí tienen otra coincidencia, y ya la última que hubo fue esta. Y a partir de aquí no ha habido coincidencias. Sí ha habido máximos en el TRIN, pero no coincidentes con el ratio put call. Bueno, pues ahora, si se fijan, estamos cerca de un nuevo nivel de coincidencia entre el indicador TRIN, que mide el volumen en la subida y el volumen en los ascensos y en los descensos, el número de acciones ascendentes y su volumen, y observen como ahora sí encontramos una relación, podría haber una relación entre ambos indicadores. Todavía no la hay, pero podría estar cercana. Por lo tanto, sí que podríamos estar cerca de una señal de techo importante. Por último, como indicador de sentimiento, vamos a ver esto que tanto nos gusta, que es la distancia que se produce, desde la media 150 ponderada hasta sus máximos. Observamos que cuando esta distancia, que es la distancia estándar, es una distancia estándar que hemos calculado por probabilidad de veces que se ha repetido en el tiempo, cuando esa distancia aparece, normalmente el mercado tiende a buscar una corrección. Aquí lo vemos como en las últimas ocasiones no hemos llegado a esa medida estándar y se ha producido la corrección, y actualmente no estamos en esa medida estándar, que estaría aproximadamente en los 1950, es una medida de separación, y normalmente esa medida de separación viene acompañada por una divergencia alcista en el McEllan. ¿Vale? Observen, cuando estamos muy lejos de la media y en el McEllan hay una divergencia, el mercado tiende a corregir. Lejos de la media y divergencia bajista, el mercado tiende a corregir. Lejos de la media, divergencia, el mercado tiende a corregir. Y a su vez también estaremos pendientes del MAC. Esta técnica alinea el MAC con las divergencias del McEllan y con la distancia a la media. Actualmente tenemos distancia a la media, todavía no hemos llegado a la zona de máximos de distancia a la media,
El Macmillan sí lo tenemos ya por encima de 0 claramente, no lo tenemos en zona extrema, pero si lo tenemos por encima de 0, pues tendríamos que esperar a que el precio se acercara a una zona extrema de distancia y ver si el Macmillan empieza a dibujar divergencia bajista. Aquí observan lo que les comentaba sobre el Macmillan. Aquí abajo tenemos el Macmillan oscilador del NYSE y observamos cómo realmente aquí es donde nos encontramos en zonas extremas. No estamos en zona extrema en el NYSE. Ahora hemos combinado el NYSE con el SP500, ¿vale? Con lo cual todavía tendríamos margen con respecto al Macmillan. Ni hay zona extrema ni hay divergencia, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos cerca, según indicadores como el ratio put-call equity, el ratio put-call total, el VIX invertido, lo hemos visto porcentaje de valores alcistas y bajistas, hemos visto porcentaje por encima de la media 50 y de 21, pero ninguno ha llegado todavía. Hemos visto el TRIN y hemos visto el PPO del equity, del ratio put-call equity. Ninguno ha llegado todavía, pero ya van en el camino. Ahora sí hay sincronía. Ahora están sincronizados todos los indicadores de sentimiento. De manera que cuando veamos lecturas extremas, en ese momento es cuando tenemos que estar atentos al inicio de posibles correcciones, no antes. ¿De acuerdo? Y por otro lado, medir la amplitud de mercado con índices como el Dow Jones o como el IBEX 35 no tiene sentido por esa simple razón de que no dan unas lecturas lo suficientemente importantes porque no tienen suficientes activos negociados. El Dow Jones está compuesto por 30 activos. ¿Cómo voy a medir la amplitud de un mercado basándome en 30 activos? Si 30 activos son perfectamente manipulables, aunque tengan mucha capitalización. El concepto básico de amplitud reside en el número de acciones que coticen en un índice. Un SP500 está compuesta por 500 acciones, por lo tanto es mucho más difícil de manipular y los datos que te van a dar son datos mucho más sinceros, más reales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con aplicar mal el concepto de amplitud y el concepto de sentimiento. Cuanto más amplio es ese concepto, por eso la amplitud y el sentimiento se utilizan en el SP y en el NYSE. Porque en el NYSE hay cerca de 3.600 compañías y en el SP 500. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Mi videoanálisis sobre amplitud, básicamente hoy ha sido sobre sentimiento de mercado en Estados Unidos. Ojo al ratio put-call equity, muy bajo con lecturas extremas y ojo al ratio put-call total que se va acercando. Alineación de indicadores de sentimiento y posiblemente veamos dentro de poco el inicio de posibles correcciones. Un saludo a todos desde enbolsa.net y nos vemos en el siguiente videoanálisis.